Hola jóvenes, les habla el profesor Reiner, ¿cómo están? Bueno, les traigo otro vídeo más, otra videoclase en donde estamos hablando de otra solución de neumática secuencial. Bueno, en esta ocasión pues aquí tenemos la secuencia, es una secuencia variante en la entrada, o sea, diferente, el orden de entrada es diferente al orden de salida. Bien, leámosla, aquí dice 1A sale, el cilindro 2 sale, después el cilindro 3 sale. Pero al momento de retornar, el primero en retornar es el cilindro 3, después es el cilindro 1 y después el cilindro 2. Entonces vamos a hacer esta secuencia y vamos a necesitar tres actuadores. Vamos a utilizar estos de 2 vástagos. Y bueno, vamos a utilizar ahorita. Vamos a buscar nuestro compresor. Voy a armar el primer grupo de trabajo para que veamos cómo funciona. Entonces ya tenemos acá la válvula 5.2. Ahora vamos a buscar esta la vamos a girar, vamos a configurarla ya. La giramos y le ponemos, la estrangulamos en un 20%. Para que los movimientos no sean rápidos y podamos explicarlos. Entonces lo tenemos aquí, ya la dejamos conectada al actuador, ¿verdad? La dejamos aquí conectada. Y acá ahora vamos a conectar el actuador, la salida a trabajo 2 y la salida de trabajo 4, ¿verdad? Entonces aquí lo tenemos. Bueno, vamos a configurar esta válvula. Es una válvula 5.2 biestable, por lo tanto vamos a ubicarle pilotajes neumáticos en ambos extremos para que la dejemos ya pilotada, y en los puntos de conexión 5 y 3, que son escape de atmósfera, le configuraremos su filtro para que ya la dejemos trabajando. Entonces aquí tenemos el primer grupo de actuador, primer grupo de trabajo. Vamos a ubicar un segundo grupo por acá y un tercer grupo acá, porque solo son 3 actuadores. Entonces lo vamos a dejar aquí. Está bastante bien aquí, y aquí vamos a dejar que está acá. Entonces vamos a ver, ya tenemos los 3 actuadores. Vamos a tratar de minimizar el espacio de trabajo porque solo son 3 actuadores. Tenemos 2 grupos de trabajo, entonces aquí está el primer grupo y el segundo grupo de trabajo. El actuador 1 ya lo vamos a ir nombrando para que ya queden conforme a la norma. Entonces acá es el cilindro 1A, está correcto. El cilindro 2A, muy bien. Y el último es el cilindro 3A. Ya los tenemos, los 3 actuadores que nos están pidiendo esta práctica de secuencia. Entonces vamos a ver, ya tenemos las líneas de presión, 2 grupos de presión, 2 líneas de presión. Válvula de monitoreo, número de trabajos, número de grupos -1, y ahí lo tenemos. Entonces ahora vamos a comenzar a hacer las conexiones. Para iniciar todo trabajo necesitamos un pulsador de marcha. Entonces vamos a configurar nuestro pulsador de marcha, esfuerzo muscular. Ya lo vamos a dejar cíclico de una sola vez. A lo mejor lo vamos a dejar así para ir haciendo pruebas. Y retorno por acción de muelle. Vamos a configurar también acá nuestro pulsador y lo conectamos a la línea de trabajo 2. Lo conectamos a la línea de trabajo 2. Muy bien. Señor, no me está dando la línea de trabajo 2. Y acá vamos a conectarlo así, de esta manera. El grupo 1, la línea de trabajo de conexión al grupo, la línea 1, el grupo 4. O el punto de conexión 4 va a ir al 1 y el 2 va a ir al 2. Grupo de trabajo 2 al 2. Si tengo problemas con el mouse,
y verdad me está costando, entonces vamos a hacerlo de esta manera. Entonces aquí tenemos la primera acción, que es el cilindro 1 saliente. Entonces lo vamos a conectar aquí, haremos una pequeña prueba, pulsamos, cambiamos de esta, sí, lógico, porque no hemos puesto presión acá, no hay aire aquí, entonces no trabaja. Entonces sale el cilindro 1 va y necesitamos ponerle sus finales de carrera. Entonces 1V0 en 0 milímetros y 1V1 en 100 milímetros. No, perdón, este señor actuador tiene 200 de longitud, por lo tanto vamos a ponerlo en 200 milímetros, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Y voy a aprovechar para copiar para este actuador y también para este otro actuador. Vamos a dejar aquí, ya, listo. Entonces ahora sabemos que cuando el cilindro 1A desplace, va a llegar acá y acá va a tocar el sensor, y este sensor lo voy a necesitar para el siguiente movimiento. Cuando él toca aquí, vamos a hacer el siguiente movimiento, que es el cilindro 2A saliendo. Para que él salga, el pulso le debe llegar a este lado, pertenece al grupo 1, por lo tanto la línea de presión la debemos de tomar del grupo 1, ¿verdad? Entonces lo tomamos acá, conectamos aquí, y después de que lo conectemos vamos a tratar de cambiarle su accionamiento, porque como podemos observar copié del pulsador, por lo tanto ahora lo debo de pasar a rodillo y va a pertenecer a 1V1. Bien, ahí tenemos 1V1. Esto de acá le vamos a cambiar los nombres para que no me dé conflicto. Estos pertenecen al 2. Esto de acá pertenecen o trabajarán su accionamiento. Su acción la harán cuando esté trabajando con aquí me confundí, es 3, con el actuador número 3. Entonces, para que ellos se accionen cuando el actuador 3 trabaje, antes no. Entonces ahora aquí tenemos dos movimientos, ¿verdad? Pulsamos, sale, cuando toca acá, se activa el final de carrera y sale. Ahora el que se va a tocar es y ese es el que vamos a necesitar para que trabajemos el cilindro 3A. Entonces por lo tanto lo vamos a llevar a conectar aquí y siempre a la línea de presión 1, y ahora le vamos a poner 2V1. Este es el nombre que queremos para él. Entonces venimos y trabajamos aquí, pulsamos, sale el cilindro 1, después sale el cilindro 2A y después el émbolo del cilindro 3A. Aquí termina el primer grupo de las tres primeras acciones. Ahora el orden de acciones en el momento de salida no va a coincidir con el orden de entrada. Entonces para ello pues vamos a tener que valorar esta situación. La última acción que se hizo es 3A más, ese final de carrera es 3B1 y es el que vamos a necesitar para cambiar, porque como vamos a cambiar de grupo necesitamos cambiar aquí abajo esta válvula. Entonces venimos, la vamos a copiar para que la conectamos aquí para que se accione esta válvula, y ahora la tomamos del grupo de presión 1 para que pase al grupo 2. Cuando eso ocurre, venimos y de acá señala, mandamos aquí para que se accione uno de los tres movimientos. No le puse el nombre correcto. Entonces este de acá es el 3B1. No le cambié nombre, por eso me daba un error ahí de incompatibilidad. Entonces venimos aquí. Entonces vamos a observar los movimientos. Sale el cilindro 1, sale el émbolo del cilindro 2, sale el émbolo del cilindro 3. Cuando llega aquí, cambia de estado de esta válvula, y entonces miramos que cambian las presiones, el grupo 1 al grupo 2, y es así como le llega a este acá. El sensor de la última acción es 3B0. Ese 3B0 lo vamos a ocupar para la siguiente acción. La siguiente acción es 1A retornando. Entonces aquí lo vamos a poner 3B0. Ya, vamos a ponerlo acá. Entonces venimos. Este es el actuador 3B0. La acción que vamos a realizar es el cilindro
1 regresando, lo vamos a alimentar del grupo 2 y le vamos a cambiar el nombre antes que se nos olvide y nos vaya a dar un error, 3B0. Entonces ahora vamos a hacer la simulación. Nos van a dar 5 movimientos. Entonces sale el émbolo 1A, sale el émbolo 2A, sale el émbolo 3A, entra el émbolo 3A y cuando llega aquí a 3B0 pues va a entrar el émbolo 1A. Entonces ahora nos hace falta un émbolo nada más, que es el cilindro 2A. Para ello vamos a ocupar el final de carrera 1B0. Entonces venimos acá, ocupamos ese final de carrera 1B0. Voy a dejar este final de carrera de antemano aquí, que lo voy a ocupar más adelante. Lo vamos a ocupar más adelante. Entonces este final de carrera es el 3B0, 1B0, perdón, 1B0. 1B0 va conectado a esta línea, a este pilotaje y a esta línea de trabajo. Entonces ahora vamos a tratar de hacer ver el movimiento de los émbolos de los actuadores. Salió 1, ahora va el émbolo del 2, sale el émbolo del 3, regresa el émbolo del 3, así como lo dice aquí. Ahora sigue el émbolo del 1, correcto, y de último va a entrar el émbolo del cilindro 2. Ahora, para hacer este movimiento repetitivo necesitamos la acción de este limit switch, que es 2B0, y lo vamos a poner en serie aquí. Y después de poner esto en serie necesitamos cambiar el pulsador. Este es 2B0, 2B0, y aquí le vamos a cambiar el anclaje a permanente o enclavamiento, un hongo de enclavamiento, para que quede la señal permanente allí. Entonces ya tenemos aquí un movimiento, ya no hay fallas de hecho porque ya tenemos todos los elementos. Y bueno, aquí ya finaliza esta videoclase para que veamos la acción de estos 3 actuadores neumáticos. Esta es una secuencia poquito compleja, no es tan difícil, pero sí, verdad, el orden de entrada no es el mismo al orden de salida, entonces o viceversa. Entonces de esa manera lo estamos resolviendo en el método cascada. Bueno, cualquier duda, cualquier inquietud me la pueden hacer llegar. Les agradezco a todos aquellos que están viendo los vídeos de las clases de mantenimiento, de maquinado o de máquinas herramientas, y los de PLC que ya estamos trabajando. Vamos a ir trabajando el TIA Portal y otro software de simulación, MicroWin para los GLOFA. Y bueno, entonces gracias a todos los que están viendo estos vídeos, y bueno, nada más, les agradezco. Pasen todos un buen día. Espera.